soy Enrique Banús, director del Centro Cultural. Me corresponde darles un saludo de bienvenida cordial en este jardín de esta casona de 1920, Patrimonio Cultural de la Nación, cedida a la Universidad de Piura y que alberga el Centro Cultural y a los profesores de la Facultad de Humanidades. Un lugar muy propio para presentar un libro. Y siendo la Universidad de Piura, pues un lugar muy propio para presentar el libro sobre un piurano, y por eso hemos acogido con mucho entusiasmo, mucho contento, pues la iniciativa del embajador Guillermo Russo Checa de venir aquí a presentar el libro. Y con esto ya cedo la palabra a quien va a introducir el acto, Alejandro Herrera, que presentará también a quienes van a intervenir, agradeciendo una vez más su asistencia aquí. Muchas gracias. A continuación presento brevemente a quienes forman la mesa de panel de esta noche. A Gonzalo Higueras Cortés, que es escritor, compositor musical y piurano, autor de varias novelas, entre ellas El último Tayán, de 2010, por el que obtuvo el Premio Internacional de Literatura Ciane en Venezuela. Como músico es socio de APDAI, Asociación Peruana de Autores y Compositores, y tiene en su haber alrededor de 100 canciones escritas, entre ellas Un canto al cielo, canción por las víctimas del COVID, cantada por 20 artistas nacionales. También ha sido autor de la obra, si mal no me equivoco, de Elke, quien también está presente esta noche. El otro autor de la obra es Lino Bolaños Baldassari, escritor, músico, cantautor, cineasta, guionista, poeta, publicista, editor, esta lista es larga, y piurano. Lino es autor de novelas y poemarios, fue finalista del premio Copé de cuentos con El Encuentro de 2001, es productor, autor, compositor e intérprete del disco Yo Soy Aire, grabado en Lima, Perú, autor de cantata de Cajamarca, Encuentro de Dos Mundos, interpretada por la Filarmónica de Trujillo en la Plaza Mayor de Cajamarca. Ha sido también finalista del premio Clio de Publicidad en Nueva York y del Festival de Punta del Este, Uruguay. Miguel Arturo Seminario Ojeda es sociólogo, historiador, museólogo, docente universitario y, hasta que se demuestre lo contrario, piurano, aunque aquí ha habido una discusión por si Sullana pertenece a Piura o no. Es el director del Museo Electoral de Democracia, del Jurado Nacional de Elecciones, secretario general del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y colaborador del diario La Prensa Regional. Es presidente de la Red Internacional de Museos de la Democracia, es miembro de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, así como miembro de ICOM, Organización Internacional de Museos, autor de 8 libros de historia regional y 4 de historia de la democracia. A continuación, la siguiente persona prácticamente ya todos lo conocen. Es Guillermo Russo Checa, diplomático de carrera y sobre todo un hombre apasionado por la agricultura, así como sanmarquino en carne y hueso. De él no hablaré mucho porque ya todos lo conocen, pero puedo decir que es de padre chiclayano, madre de raíces piuranas. Guillermo Russo Checa nació en el exilio en México, así que más del norte no podía ser. Como una breve colación respecto al libro, meritoriamente creo que corresponde sobre todo a los autores mencionar la profundidad del mismo, pero puedo decir como lector que es una historia que ha sabido trenzar sobre todo la vida y obra de Miguel Checa, pero también con lo que es la región Piura, con todo lo que significan sus historias, desde la guerra con Chile, la reconstrucción nacional, el desarrollo mismo de la región, lo cual lo hace de por sí una obra patrimonialmente en la historia del norte, un libro relevante, lo cual considero no solamente por la figura de Miguel Checa, sino que debe ser imprescindible en el librero de cualquier piurano como de cualquier peruano. A continuación, con ustedes, Gonzalo Higueras. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad de Piura, al señor Enrique Banús, director del Centro Cultural de la Universidad de Piura, y también a la señora Cintia Solari, que nos ha ayudado muchísimo.
Agradezco a la editorial PANAC, a Esperanza Aurelia Herrero y a Víctor Manuel Cárdenas por el minucioso trabajo que han realizado en este extenso libro. Agradezco también a Miguel Arturo Seminario, ha tenido la deferencia de participar en este acto que considero valioso en el legado de Miguel Checa. Miguel Arturo es un destacado historiador, como ya lo han explicado, director del Museo Electoral y la Democracia. Y sin exagerar, podría definirlo como uno de los mejores historiadores no solo de Piura, de Sullana, sino del Perú. Agradezco a mi amigo Lino Bolaños Baldassari por este gran proyecto. Hemos tenido momentos fantásticos, en idas y venidas en localidades y bibliotecas de diferentes lugares, y con su fina escritura le ha dado al libro un realce grandioso. Lino, en mi concepto, es uno de los grandes escritores peruanos. Más adelante con Lino vimos algunos toques en bibliotecas, Lima, Piura, Sullana, Paita, Campo Grande, la Biblioteca del Congreso, Jurado Nacional, y encontramos reseñas sobre la nobleza de nuestro personaje, su inteligencia y su espíritu de entrega. Con los días fui imaginando a nuestro querido Guillermo Russo Checa, al cual agradecemos infinitamente que nos haya convocado a este gran proyecto, y agradecemos también a los que han contribuido con el libro. Y volví mis sentimientos románticos sobre los libros que tengo en el alma. Encontré una similitud de Guillermo Russo con Juan Preciado, de Pedro Páramo. Pues Guillermo tiene aquel maravilloso principio en la búsqueda del legado de sus antepasados, los libros de su padre, la raíz de su génesis, sus parientes Russo y Checa, y la grandeza de su bisabuelo Miguel Checa. Luego, repasando el libro de Ernesto Spangenberg, Los Checa en la audiencia de Quito y en el Perú, libro que nos obsequió Vicente Silva, un libro de biografías, memorias, epistolarios, viajes, aclaré otro concepto del realismo mágico, con Macondo, de García Márquez. Ahí estaba Sojo. 100 años de soledad narra la historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán fue un matrimonio de primos. Don Manuel José Checa y Valdivieso y doña Mercedes Checa y Méndez, padres de Miguel Checa, también lo fueron. En literatura, siempre fui admirador del romanticismo. Autores como Víctor Hugo, Becker, Jorge Sachs. También del realismo literario, como es esta obra, realismo literario, que es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo. Balzac, Robert, Mario Reyes Pérez Galdós, gracias, Don Lino. Su vida de niño, de adolescente, como esposo y padre ejemplar, como político reconocido, fue diputado por Paita. Como empresario perseverante y evidentemente como ser humano notable. En ese sentido, este libro aporta un trabajo de análisis para entender cuáles fueron las secuencias de acontecimientos que Miguel Checa y sus antepasados desplegaron a lo largo del tiempo en el Perú y el Ecuador. Sostengo finalmente que esta obra será un legado de la familia a la presencia permanente de Miguel Checa en el imaginario piurano y peruano. Muchas gracias. Profundamente agradecido por esta ocasión para estar aquí con los autores del libro y con Guillermo Russo Checa y con todos ustedes, un poco para dar mis apreciaciones sobre ese trabajo que con toda seguridad no solo llamará la atención a los descendientes de don Miguel Checa y Checa, sino a todos aquellos que aman la literatura y la historia. Gonzalo Higueras mencionó hace un momento que pude compartir con ellos, con ambos autores, algunos momentos mientras se desarrollaba ese proyecto de plasmar a través de una novela histórica o de una historia novelada el periplo de una persona cuya memoria está ligada a la identidad cultural de los piuranos. En los últimos tiempos, la historia novelada ha adquirido mucha popularidad, ¿cierto? Hay un conjunto de eventos históricos
que son narrados con una agilidad tremenda, extraordinaria, como esta que se ve en el libro que ahora comentamos. Yo he leído no solo libros de historia, sino también historias noveladas, y he podido comparar las vidas ejemplares que han sido motivo de la pluma de los literatos. Y en el caso del libro que hoy día se presenta, he podido advertir no solo belleza literaria, un gran uso de recursos y un manejo hábil para ubicarnos en medio de los patrones dominantes de una época. En la época en que don Miguel Checa y Checa era niño, cuando era adolescente, cuando fue adulto, cuando fue padre de familia, cuando fue un agricultor exitoso, cuando ejerció sus cargos políticos, y él obró en medio de una sociedad donde el cambio social era bastante lento. Hoy, ¿no?, con la felicitación que puedo hacer a los autores y a Guillermo Russo Checa, quiero decirles que me he quedado sorprendido de la sincronización en el trabajo por ambos autores, por Lino Bolaños y por Gonzalo Higuera. Una sincronización tanto en la amistad como en la creación literaria. No solamente hay una empatía entre los autores, sino entre ellos y el personaje. Con ese personaje que recogió la lección del pasado y pudo lograr, como los antiguos Sicán, como los incas, resucitar unas tierras que estaban muertas. De modo que yo agradezco mucho a los autores y a Guillermo Russo Checa por esta ocasión. Esta es la oportunidad para hacer no solo un brindis por la amistad, sino por esta creación que se suma a la producción que todos conocemos de ellos, tanto en literatura como en música. Y sinceramente, a todos ustedes por estar aquí, dando un marco especial a esta actividad, muchas gracias. Hay proyectos a los que es imposible negarse. Y Gonzalo tuvo bien invitarme, ¿no?, al proyecto, a esta biografía. Y lo curioso es que yo tengo a mi cuñada, que es Alejandra, nieta de Miguel Checa y Checa, y es mi hermana. Entonces, como digo, hay proyectos a los que uno no puede negarse, ¿no? Ha sido meses de búsqueda, de trabajo, de investigación, de amanecidas, escribiendo, de los pobres ojos que ya no dan más frente a la computadora, ¿no? Pero mientras más investigábamos, sinceramente la figura de Miguel Checa iba creciendo. Descubrir al hombre de negocios, ¿no?, que en su momento fijó los precios del algodón en el mundo, al benefactor desinteresado capaz de hablar con su propio peculio la construcción del puente de Piura y después terminar de pagarlo con su dinero, al visionario capaz de construir canales de regadío a partir del río Chira que iban más allá de sus propiedades y que siguen beneficiando a tantos agricultores y al departamento de Piura y al Perú, al constructor de la Casa de Sojo, que debería ser orgullo de los piuranos y debería ser patrimonio cultural, y el Estado debería proteger y reparar. Pero bueno, estamos hablando de cosas muy difíciles de suceder, ¿no? Pero la tarea más hermosa es descubrir al hombre excepcional, amado por unos y otros, que deja de lado diferencias políticas o sociales para reconocer la grandeza de otros hombres. Cito como ejemplo el caso de López Albújar, quien inscribe en su momento decididamente en contra de los hacendados, es un activista político contrario a las ideas de Miguel Checa y que sin embargo consigue dinero de este gran hombre para la edición de su nueva novela.
al político impulsor de proyectos que benefician a Piura y al luchador en busca de la justicia social, más allá de las etiquetas que muchos pretenden imponer en su visión parcial de la realidad, siempre más compleja que las absurdas generalizaciones que hoy en día nos ahogan y nos impiden crecer como sociedad. Hoy, que la banalidad, los intereses particulares, las mezquindades parecen apropiarse de la política y por ende de los destinos de nuestra patria, la figura de Miguel Checa y Checa sirva como ejemplo de incansable trabajo de servicio a los demás. Hay proyectos a los que es imposible negarse. Ese es uno de los más hermosos en los que me ha tocado participar. Gracias, familia Checa. Gracias, Guillermo Russo. Gracias, Gonzalo Higueras. Gracias a todos los que han contribuido para que esta obra sea realidad. Y allí donde estás, Miguel Checa, rodeado de ángeles, gracias, Miguel, que has dejado una luz que ojalá sirva a los peruanos en este momento de tanta oscuridad. Gracias. Muchas gracias a Lino Bolaños y a Gonzalo Higueras por este gran esfuerzo de la obra sobre Miguel Checa y Checa, que fue antes de todo un visionario en el manejo del agua en búsqueda de un desarrollo agrícola sostenible y compartido con todos los sectores involucrados en esta temática piurana. A sus descendientes que se encuentran aquí presentes y no presentes, nietos, bisnietos y tataranietos, que suman más de 280 personas, y a cada uno con su espacio y templo histórico de vida. Este es un día alegre que nos honra a todos los descendientes de Miguel Checa Checa por ese gran legado a Piura y por ende al Perú y a su historia. Y aquí está el libro que les ha tomado a nuestros buenos amigos más de 8 meses de trabajo, de investigación profunda, tanto en Piura como en Lima, en el Congreso. Considero mencionar que Miguel Checa Checa era un hombre que creía en la agricultura y además un visionario en cuanto al valor del agua y en llevarla a los miles de pequeños agricultores, tal como así lo hizo, sin maquinaria y a fuerza de pico y pala, a través del esfuerzo denodado que organizó con tenacidad, que hizo el canal que lleva su nombre, y lo hizo, y esto quiero enfatizarlo, con su propio peculio, una obra de 55 kilómetros, que hoy por hoy tiene más de 70, pero que lamentablemente no viene funcionando como debe de ser, y cuyo fin estaba dirigido a beneficiar principalmente a los pequeños parceleros. Y recordar que en esa época no se cobraba por el agua. Yo estimo que esta es su obra fundamental y que sirve de modelo de un empresario progresista, moderno, imaginativo, solidario y fraterno. Un modelo de empresario capitalista agrícola que creo que debería ser emulado por los actuales empresarios dedicados a la agricultura, porque él dejó una huella y un legado que vive después de 100 años. Tal es el caso que hay un distrito que lleva su nombre en Piura, por lo que aprovecho de nuevo de saludar al señor alcalde del distrito Miguel Checa, que ha tenido la bondad de venir acá, para que le pido un fraternal aplauso. Fue su visión de llevar el agua para florecer el desierto, que ha servido de germen para el posterior desarrollo agrícola de la región. Y todo
por la visión que tuvo por el cual desarrolló el agro, como fue el caso del algodón pima, junto a otro gran pionero, Emilio Hilbeck, que ha sido la base del sector textilero del Perú. Y no olvidar que el algodón significó en el año 1950 el 35% de las exportaciones peruanas, y que llegamos a tener en un momento hasta 75.000 hectáreas del algodón pima, y que en el año 2023 hemos cerrado con la ridícula cantidad de 1.000 hectáreas de algodón. Definitivamente algo malo está pasando. Y aprovecho para recordar a José González, el tío de Juan Francisco, nuestro gran amigo José González, que era un apasionado del algodón pima y un apasionado del desarrollo agrícola de Piura. Aprovecho esta ocasión también para dar un homenaje a un hombre tenaz y perseverante, semejante a su abuelo, y me refiero a Miguel Checa Solari, el hermano de mi madre, quien después de la reforma agraria de 1969, un 24 de junio, se la pasó durante muchos años batallando contra el Estado para que le devolvieran ese bien que es la casa Sojo, símbolo de nuestra familia, y que hoy, gracias a la perseverancia heredada a su hijo Carlos José, se ha convertido recientemente la huerta, en una asociación cultural. Esta es una casa como la de la película Lo que el viento se llevó. ¿Cómo no recordar a César, a Clotilde, a Beto, a su hermano Pancho, a Chinchay, el chofer, a María, a América, a Luzmila, a Andrade, el doctor, a Albán, el contador, que muchos de los descendientes que estamos acá presentes los debemos recordar con mucho cariño, porque pasamos momentos muy felices de nuestra juventud. También me gustaría que estuviera acá Miguel Checa y Checa, y vea cómo incluso la uva, que se creía hasta hace muy poco que solo pegaba en Ica, ha florecido hasta convertirse en Piura en el productor de alrededor del 40% de la uva de mesa que produce el Perú. Y esto cuando en el año 2002 habían solamente 15 hectáreas de uva, pero fue la obra pionera de Miguel Checa y Checa, trayendo el agua a la que plantó la semilla para que ese ecosistema de producción agrícola que hoy tenemos en Piura sea exitoso. Pero aparte de traer el agua, Miguel Checa y Checa tuvo otras obras por su comunidad, como cuando se cayó el llamado Puente Viejo que cruzaba el río Piura, y él mismo, siendo todavía joven, dio las garantías financieras para la construcción de este puente junto a la Duncan Fox, que fue el que lo hizo, y cuyo representante en ese entonces era Richard Temple, cuyo descendiente se encuentra acá con el mismo nombre, Richard Temple Seminario. Y este puente fue un regalo suyo, o cuando salvó a Paita de ser incendiada por la peste bubónica que la asolaba y que había llegado a través de un barco procedente de la India, o sus amistades en el plano intelectual y político, como con el revolucionario Víctor Raúl Aya de la Torre, o con el presidente de la República por 15 años, Augusto B. Leguía, o con el escritor Enrique López Albucar, o con Luis Antonio Liguren, pariente por el lado de su esposa, quien fuera 2 veces alcalde de Lima, presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial, y que ganara la presidencia de la República en el año 1936, y que fueron anuladas beneficiando al dictador Benavides
con la excusa de que el triunfo se debía a los votos apristas revolucionarios de ese entonces. La figura de Miguel Checa no cerraba las puertas a nadie. Era un hombre abierto a las nuevas ideas, a los avances que el mundo estaba ofreciendo en esos momentos, tanto tecnológicos como culturales y políticos, que inculcaba a todos sus hijos, en especial a los hombres, porque iban a dirigir la familia conforme a la realidad de ese entonces. De acuerdo a la información oral de muchos testimonios, se sabe que Víctor Raúl Haya de la Torre había estado en Soho en el año 1931, ocasión en que había tenido la oportunidad de conversar con el que le doblaba la edad, que era Miguel Checa, obviamente sobre temas de agua y agricultura. Haya acababa de llegar de Europa con ese espíritu inquieto de querer modernizar el Perú, y en caso particular a la costa peruana, donde había un sector muy importante de la población que vivía en un estado deplorable. Obviamente no nos ha llegado escrito de estas conversaciones y no hay fotografías, porque la tecnología de ese entonces te obligaba hasta a ir a los estudios fotográficos. Lo que quedan son los testimonios, la labor de los historiadores del futuro de investigar. Yo me atrevería a pensar esto como el resultado de las conversaciones con algunos historiadores que respeto mucho, que inclusive estas conversaciones mantenidas por estos dos personajes, uno político, al que las fuerzas uniformadas impidieron que llegara a la presidencia de la República, y el otro un pragmático de la agricultura y visionario del agua, para darle valor a esas tierras activas, al cual habría influenciado en Haya de la Torre para que en esos años después planteara el gran proyecto Chabrimochí, que nos demuestra hoy que sí es posible a nuestros desiertos enriquecerlos en beneficio de todos. Y así como recibía a un joven revolucionario en Soho, también recibió como huésped al que sería después rey de Inglaterra, aquel que abdicó por amor, el entonces príncipe Eduardo. Así que las puertas de su casa estaban abiertas literalmente al mundo entero. Y aquí quiero aprovechar para leerles algunos fragmentos del discurso de su amigo, el escritor Enrique López Albuja, que pronunció en el año 1925, en ocasión que el alcalde de Sullana, la alcaldía de Sullana quería reconocer a mi bisabuelo. Entre otras cosas, sobre él dijo lo siguiente: sus batallas no fueron de sangre y fuego, sino el agua y tierra, de sudor y angustia, de ruina y de desolación. Estas son las batallas más nobles de la vida civil, que se asemeja a una epopeya. Todos los hijos de este departamento hemos expectado esta lucha, viendo caer y levantar a este heroico batallón, con la faz cenudamente surcada por el arado del tiempo, con la mirada llena de decepciones e ironías, mas nunca vencido, sino siempre superior a la derrota y a la adversidad, mostrándole a las embestidas del destino una perenne sabia sonrisa. Decir Canal del Chira es decir Miguel Checa, y si bien la naturaleza intentó varias veces desunir estos dos nombres, la voluntad de los fuertes está empeñada hoy en juntarlos, y así irán unidos perpetuamente, él uno como un monumento y el otro como un pedestal. Y cuando al correr de los tiempos las evocadoras de nuestra historia regional vean surgir por el histórico Valle de Tangarará el vasto panorama de una tierra acuchillada de canales y cubierta de verdor y de fábricas, de pueblos, de carreteras, esos evocadores pensarán en este valle un hombre que preparó esto, y al pensarlo, en sus labios cuajaron estas dos palabras: Miguel Checa. Miguel Checa también fue político,
diputado y alcalde de Piura, un político que no veía enemigos ideológicos, un hombre dispuesto al diálogo, pero sobre todo a construir en un país como el nuestro, en que parece que todo está por hacerse, pues él hizo y dejó mucho por ver. Dentro de pocos años, en el 2035, se van a cumplir los 100 años de su fallecimiento. Creo que todos nosotros, no solo los checas, los piuranos, nos sentimos muy orgullosos de él por el legado constructivo, transparente y honorable al Perú. Y es que su figura está atravesando por la historia. Le tocó vivir la Guerra del Pacífico, el periodo de los caudillos, en que Perú parecía desmoronarse, luego la reconstrucción nacional, y en sus últimos años le tocó ser testigo de la masacre de Trujillo de 1932, que se cobró vida de miles de peruanos. También vivió el exilio de su hijo, quien llevaba su nombre, mi abuelo, Miguel Checa Iguren, el cual heredó de él la prosapia política, pues fue alcalde de Chorrillos y secretario personal de Guillermo Pino, Chupán Grande. El espíritu de Miguel Checa fue un espíritu de luchador, de alguien que sale de la arena a ganar, empujado por su solidaridad irrestricta con los pequeños campesinos, que lo llevó a hacer el canal, un canal que beneficia en la actualidad a 8.640 usuarios, multiplicado por un promedio de 5 personas por familia según el promedio de Naciones Unidas, hablamos de casi 50.000 personas en 14.600 hectáreas. Por otra parte, no quiero olvidar a Jorge Checa Iguren, su hijo menor, el conocido por todos con amor, el gran Pecherete, que acá está su hijo Eduardo, junto a un grupo que conformaban con Isaías Garrido Ugarte, fueron los autores de la denominación de la perla del Chila, como se le conoce hasta ahora a la ciudad de Sullana. Solo pensar en que nos demoramos en desarrollar nuestros proyectos cuando Miguel Checa simplemente se entregaba a hacerlo, porque en el tema agrícola él machacaba, como diría mi abuela paterna, Consuelo, machaca muchacho, machaca, y eso es lo que él hacía. Y ahí está el resultado. El canal existe, y hoy después de 100 años, y sin la ayuda del Estado, lo levantó él mismo con una voluntad del tamaño de los Andes, como quisiéramos que las 25 regiones del Perú tuvieran un Miguel Checa, otro sería nuestro país. Por eso el valor de este libro para las siguientes generaciones, tanto de empresarios como de curiosos patriotas. Su vida es un testimonio de que pueden hacerse cosas buenas en el Perú y hacerlas bien, de manera sostenible, solidaria y transparente, pero sobre todo obras que duren y que no vengan amarradas con actos de corrupción, como es ese ejemplo de la construcción del canal que lleva su nombre. Cabría, sin embargo, hacernos una pregunta a la luz de nuestra apremiante presente por la crisis que actualmente vive el Perú, reconocido por tirios y troyanos, y de la cual estamos batallando para salir de ella democráticamente. ¿Qué habría hecho hoy un hombre de acción como era él? No olvidemos que un empresario es también un hombre o una mujer que imagina. La imaginación al poder, como reza la famosa frase de mayo del 68 en Francia. Solo veamos Piura conforme a sus circunstancias geográficas y a la actual realidad. Piura es del tamaño de Taiwán y cuenta con una tierra rica para la agricultura, con un mar rico en pesca y con 3 puertos. Y si Israel es un gran productor agrícola en las condiciones geográficas que tiene, Piura puede serlo aún mucho más en nuestra región, un gran exportador de mango, recientemente de uva en los últimos años. ¿Por qué no traer el caso de la uva que conozco bien? Gracias a Dios me tocó promover el tema de la uva cuando era embajador del Perú en Hungría.
y logramos traer al principal técnico húngaro experto en uva en zona tropical, Andrés Lakatos, a quien en esta ocasión quisiera rendirle homenaje y con respeto a los piuranos, especialmente a sus autoridades, todavía no se le ha reconocido, porque pudimos traerlo solo con el apoyo del sector privado. Y acá quiero hacer un paréntesis. Si no hubiese sido por Rafael Quevedo, el gran pionero de la agricultura en la libertad, no hubiésemos podido contar con Andrés Lakatos en el Perú, porque él lo trajo en 2 oportunidades con su propio peculio cuando me visitó y vivía. Rafael era un convencido, igual que yo en ese entonces, de que sí se podían hacer las cosas. Voy a contar una anécdota. Un día en Trujillo con Rafael decidimos encontrar a una persona que nosotros sabíamos, una canadiense, que estaba produciendo uva. La logramos encontrar después de más de un mes de búsqueda. Esta mujer estaba sembrando uva en 20 hectáreas, estaba sacando su vino y su pisco. Y obviamente no era pisco, porque pisco es por denominación de origen. Y nosotros nos regaló un cajón de vino y un cajón de pisco que se vendíamos al embajador de Canadá acá en el Perú, que no tenía la menor idea que había esta canadiense produciendo uva en la libertad. Porque la problemática del agua para Miguel Checa Checa era el tema. Y él no concebía un manejo irracional del agua, no solo para la agricultura, sino para el hombre y su consumo. Y esto último, en el norte todavía no está resuelto, porque es una realidad que exige respuestas drásticas y políticas eficientes de Estado. Y ya estamos en el 2024, cuando Paita recibía hasta hace poco agua 2 veces al día, porque la problemática del agua para consumo humano en Talara, Sullana, Sechura y Piura mismo sigue siendo un desastre. Primero, reconocería las potencialidades que ofrece nuestro país, pero también las obvias debilidades a combatir, como el hambre, la desnutrición y la anemia. Y el agua que beneficia, cura mucho de eso. Esa es la mayor contradicción que tenemos en el Perú. Y es ahí donde con un poco de imaginación podemos ver cómo darle valor a nuestros desiertos. ¿Y qué mejor muestra que Chavimochic? ¿Se imaginan cómo será si tenemos en el manejo del agua los proyectos eficientemente manejados como hubiese querido Miguel Checa Checa del Alto Piura, que hasta ahora es un sueño? Chavimochic en su etapa completa, Maje Sigua, lo que va a significar para el país. ¿Qué hubiese hecho Miguel Checa Checa con esa gran reserva de agua con la que cuenta el Perú? Y me refiero a las montañas, en la sierra, con sus más de 25 ríos que bajan a la costa y que desembocan en el Océano Pacífico. A dar al mar, que es el morir, como diría el poeta Manrique en sus coplas a la muerte de su padre. Estoy seguro que si Miguel Checa Checa estuviera vivo, se esforzaría para que ni una gota de esa agua se fuese a morir al mar. Hacen falta hacer reservorios en toda la sierra. Todo es gestión de agua y sí se puede. El gran reto de los peruanos de este siglo es que todo el agua de los ríos debe ser represada para regular el riego de sus valles y, más importante, para interconectarla con canales de regadío, todos los valles costeños, de manera que habrá una regularidad de riego en los valles existentes y todo el exceso del agua reorientarla para regresarla,
que sirva para irrigar los desiertos entre los valles. Creo que antes de hablar de la línea del tren que une a Tumbes con Tacna, porque ya tenemos muchos proyectos que acaban en la historia de los fracasos, no es más apremiante estudiar, hacer el gran canal de Tumbes hasta Tacna. Muchos de ustedes pensarán que soy iluso, pero un canal de agua como es en otros países, todas las regiones de la costa del Perú tienen problemas de agua, tanto para su población como para el desarrollo agrícola, a través de lo que ahora voy a anunciar. Se hace en China, se hace en la India, se hace en Canadá. Miles de kilómetros de canal. Hemos tomado la determinación con 3 parientes descendientes de Miguel Checa y Checa de conformar una asociación sin fines de lucro, a la cual todos sus descendientes están cordialmente invitados, con el objeto de convertirla en una organización no gubernamental, la ONG Miguel Checa y Checa, dedicada al desarrollo agrícola sostenible, que es el reto de este siglo, y que el desarrollo de nuestro agro en los últimos años viene demostrando que está teniendo éxito, ya que la exportación de productos agrícolas al cierre del año 2023 ha sumado más de 3.500 millones de dólares. Y estos, señores, son puestos de trabajo y desarrollo. Citando otra vez a Enrique López Albújar en este discurso en honor a esa figura emblemática de la eficiente agricultura y el manejo del agua de quien fue Miguel Checa y Checa, repito, 99 años después. Acompáñenme a la parte de atrás, señores, para brindar por Miguel Checa Checa, y muchas gracias por estar presentes. A continuación, Lino Bolaños va a interpretarnos un tondero. Muchas gracias. Este tondero forma parte del libro que ustedes pueden tener. Con su caballo de paso atraviesa el arenal con mirada tan altiva en el tiempo germinal. En su caballo de paso atraviesa el arenal. El surco que tras de sí deja sus sueños cubiertos. El surco que tras de sí deja sus sueños cubiertos, transformando tierra seca y dando agua a los desiertos. El surco que tras de sí deja sus sueños cubiertos. Allá va don Miguel Checa, más allá de su dominio, a llevar agua bendita a tantos pueblos vecinos. Allá va don Miguel Checa, más allá de su dominio. Porque firme su figura, su rostro que se hizo eterno, don Miguel dejó su estela en los caminos del tiempo.
surge firme su figura, su rostro que se hizo eterno.